5, 4, 3, 2, 1, fire. Bueno, muy buenas a todos. Hoy tenemos a alguien que me hace muchísima ilusión poder entrevistar o poder compartir una charla. Xavi Roca Cusax, que además es una persona que yo diría, Xavi, no sé, estamos casi hace un año en contacto y lo poco que hemos hablado, porque realmente hemos hablado pocas veces, la conexión ha sido muy buena y para mí es un placer tenerte aquí. Te voy a presentar muy rápido porque me encantaría que te presentes tú, pero para que la gente que nos esté viendo focalice rápidamente quién es esta persona que tengo aquí a mi lado, justo aquí. Xavi es para mí un más que líder total. Es una persona que viene de la banca, viene de los servicios financieros al más alto nivel, en una de las top en España, y que en un momento de su vida hace un cambio radicalmente para pasarse al mundo del human leadership, ¿no? Al liderazgo humano dentro de las compañías, un cambio de 180 grados, no de 360, como a veces la gente dice, hice un cambio de 360 grados. Digo, pues estás en el mismo sitio, ¿no? Un cambio de 180 grados y creo que tienes una historia maravillosa que explicar y que aportar a toda la gente que nos vea. Así que, sin más dilaciones, el momento es tuyo, Xavi. Me encantaría que te presentes, que nos cuentes 4 pinceladas antes de entrar un poco más en debate y cuál ha sido tu trayectoria desde el principio hasta hoy. Incluso me encantaría que comenzaras desde el principio. ¿Dónde naciste? ¿Qué recuerdas de nacimiento? Esa parte humana que a mí me encanta de las personas. Hola Nacho, pues bueno, muchísimas gracias por la presentación y la introducción y por este espacio que estás generando, ¿no? Creo que es muy importante la rehumanización de las empresas, ¿no? Y la rehumanización de las empresas no va por las empresas, va por las personas, ¿no? No hay humanización empresarial, es de las personas que se traslada a las empresas, ¿no? Así que, bueno, encantado. Y por mi parte decirte que creo que sí que ha sido de 360 grados, ¿no? Pero no en un círculo, sino en una espiral, ¿no? Ah, Creo que eso bueno. es interesante, ¿no? Eso es otra De que, cosa, ¿eh? claro, claro, en el sentido de que muchas veces volvemos a un punto de origen, ¿no? Pero desde otra perspectiva, ¿no? Ya con una vuelta hecha, ¿no? Am, Ostras, me acabas de romper por completo. No me lo había parado a pensar así. Yo siempre me reía de las personas que decían era 360 grados, pero tú lo que estás diciendo es he vuelto al origen con otra claro. experiencia, con otra perspectiva y comienzo el camino de manera diferente. Vale, cada día se aprende algo nuevo. Gracias, Xavi. Más que nada porque es que como tú hablabas, no estaba en la casa, estaba trabajando de trader, trabajando con derivados de equity, comprando, vendiendo bolsa, para cubrir unos productos, ¿no? Entonces, era un mundo totalmente estresante, donde no había decisiones muy importantes que tomar, muy complejas que tomar, pero sí muy importantes que tomar. Es decir, sé que tengo que comprar o vender 200, pero tengo que comprarlos y tengo que venderlos. Y parece una chorrada, pero con esa presión, saber si tienes que comprar o vender y ejecutarlo en el momento, pues a veces resulta altamente complicado, ¿no? Entonces, ahí me encontraba con una presión muy grande y toda esta presión me hizo ir, y ahí empieza un poco la vuelta, ¿no? Decir, ostras, tengo que ir a buscar algo, ¿no? Y fui a buscar algo y dije, bueno, pues, ¿qué hay? Voy a buscar algo de meditación. Y la verdad es que fui a buscar algo en ese momento en plan de, algo que sea gratis, que no me cueste mucho, ¿no? En plan de, no voy a invertir mucho en eso porque no sé qué me va a reportar, ¿no? Total que descubrí la Casa del Tíbet en Barcelona y dije, Ostras, stop. Qué bueno. La Casa del Tíbet de la calle Rosselló, ¿verdad? ahí está, Con Muntaner. ahí está. Perdona, ¿eh? Es que yo he estado ahí haciendo cursos de mindfulness durante muchos meses también, buscando el remanso de paz que me imagino que tú. Qué bueno, perdona, ¿eh? Sigue, sigue, es que Pues coincidencia. tal cual. Y entonces fui ahí y yo iba con mi escudo, o sea, yo iba protegido, en plan de, a ver, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me estás vendiendo? ¿No? O sea, me estás aquí comiendo la olla, ¿no? Yo, protección, de entrada, escudo, lanza. A ver, ahí agazapado, ¿no? En la fila de atrás están los zafus delante, ¿no? Los cojincitos de meditación delante Sí, sí, sí. y yo atrás en las sillas, ¿no? Y si puede ser en la última fila, mejor que en la penúltima, ¿no? Y que no me hagan hablar. Y Sí, que no sí, me hagan hablar. perfecto, entiendo. Entonces estaba ahí
y yo con mi escudo, ¿no? Y me encuentro un tío que es el Xavi, ahora no me acuerdo su apellido, pero es un monje, es catalán, y un tío majísimo, tronchándose de la risa y diciendo, hey, que esto que te cuento, si te sirve perfecto, y si no, fuera, Fuera. relajado y diciendo cosas que tenían 2000 años de antigüedad y que a día de hoy lo ves y no ha cambiado ni un milímetro, ni un milímetro. Entonces, algo que es verdadero durante 2000 años, a mí me chocó decir, aquí hay algo que es muy sólido. O sea, a ver, ¿qué edificios han caído en 2000 años? ¿No? O sea, los edificios más sólidos, excepto las pirámides y pocos más, han caído, ¿no? Entonces, esto es algo que es muy verdadero, porque tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, fui entrando y descubriendo, ¿no? La filosofía budista, ¿no? Y no tanto la religión, sino la filosofía, ¿no? Como una forma de pensar, decir, ostras, ¿qué hay ahí de verdadero? ¿No? Y a partir de ahí, pues fui integrando estas cosas en mi propia vida, ¿no? Para ir relajando ese estrés y esa presión. Fui evolucionando, recuerdo que me sentaba a meditar en casa y digo, venga, vamos a practicar, ¿no? Me sentaba y estaba 5 minutos y de golpe me entraba el subidón de la rabia contra la situación, contra mi jefe, contra lo que fuera, ¿no? En plan de, y tenía que levantarme, ¿no? Era como una fuerza que me impulsaba, pum, y me salía, ¿no? Y de 5 minutos era como un mundo de decir, ¡buah! Es una locura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, descubrí que mi vida estaba dedicándome a ganar dinero y que mi foco era ganar dinero para hacer ganar dinero, ¿no? Y que eso era mi vida. Y veía cómo la casa vivía unos momentos de transformación de una entidad que era con una filosofía pública a una filosofía mucho más de mercado, de objetivos, de resultados, que desvirtuaba mucho esa filosofía de te escucho y estoy por ti y me importas tú y te voy a dar lo que tú necesitas, ¿no? Fue un momento, quizá han vuelto los orígenes, ahora ya estoy desconectado y no lo sé, pero que fue un momento que yo me sentí como traicionado, ¿no? De decir, ostras, no, esto no es lo que yo siento, entonces estoy aquí y ¿qué hago, no? No me siento a gusto. Entonces, fui un fin de semana, descubrí a Emilio Fiel, fui buscando en plan de, voy a buscar a alguien por mi cuenta, alguien que no venga de alguien que me ha recomendado, sino alguien mío, ¿no? Y compré un libro suyo que se llama El sol que mora en las tinieblas. A partir de ahí descubrí cosas El sol que mueve las tinieblas. que mora, que vive, que mora en Ya, las que mora las tinieblas. tinieblas. Pues no lo he leído, no lo voy a tener que leer, ya que me he leído libros. Sí, sí. Y fue un libro que a mí me chocó mucho, que me venía a decir que todo lo que pasa es perfecto y que si quieres alcanzar la felicidad, la paz, la alegría o la comprensión, tienes que enfrentar todo lo que no quieres enfrentar. O sea, que no es a contrario de ves a buscar la felicidad, no, 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 no. Pida lo que no quieres y a por ello, ¿no? Y eso fue increíble, ¿no? Porque es una libertad. El poder de las cosas que rechazamos está en que las rechazamos. Cuando vemos algo que le tenemos un pánico enorme y lo enfrentamos y pedimos más, ese de golpe se diluye. O sea, aterrízamelo con un ejemplo, porque tal como lo estás contando, me está chocando por completo, ¿eh? O sea, el buscar la felicidad yendo a confrontar justamente lo que nos da miedo, que es lo contrario de la felicidad, de alguna manera, ¿sí? O del terror. Mira, te lo voy a explicar como un abanico. Es decir, los sentimientos o las emociones podemos pintar en un abanico. ¿Sí? Es decir, mira, aquí tenemos el megaplacer, ¿no? El éxtasis, aquí tenemos la sonrisa, el amor, el placer. Vale, y hasta aquí es como neutro, ¿no? Y a partir de aquí empieza lo negativo, ¿no? El dolor, el miedo, el pánico, ¿no? La ira. Entonces, la felicidad no se puede encontrar en este cacho solo, porque entonces, eh, porque no funcionamos así. O sea, vitalmente tenemos momentos de subidón y momentos de bajón, pero es como y esto muchos directivos no se dan cuenta de ello.
en el sentido, y muchos profesionales de la música, por ejemplo, lo sufren muchísimo. Porque cuando tienes un subidón enorme, inmediatamente está garantizado un bajón enorme. Y es así, y tú lo sabrás, has ido a un evento de estos preciosos en los que has sido muy protagonista y has tenido un subidón y que has disfrutado y has vendido y lo que sea, has triunfado, ¿no? Y te has sentido ahí súper a gusto, ¿no? Y después viene un bajón que es difícil de entender porque dices, pero si yo he disfrutado muchísimo, ¿por qué Sí, viene esto? ¿No? sí, Entonces, si solo somos capaces de ser felices aquí perdemos la capacidad de ser felices. Entonces, se trata de entender de ser felices en toda la gama, pero eso ya traspasa la felicidad, porque ¿cómo se es feliz en la tristeza? ¿Cómo se es feliz en el dolor? ¿No? Entonces, se trata de redefinir el concepto de felicidad y rebautizarlo como paz, bienestar, en el sentido de que es sencillamente algo que se mueve por el cuerpo. Entonces, es aprender a vivir con eso y aprender a estar en paz con eso. Y entender que todo trae información. O es disfrute o trae información. Entonces, es aprovechar esa información y transformarla en cosas, que genere cosas. Entonces, cuando yo en mi vida viene algo que es absolutamente horrible, porque yo lo bendigo y digo, ostras, qué bien, gracias. Voy a aprender de esto. Y entonces me meto directo y digo, hey, esto, un ejemplo clarísimo. Organizo en mis orígenes, ¿no? Terminé de alguna forma, eh, bueno, todo este camino, ¿no? Volviendo un poco a mi historia, eh, dejé la casa y empecé a formarme como instructor de meditación con Emilio Fiel. Entonces, como instructor humanista. Y a partir de ahí hubo un momento que empecé a trabajar y querer compartir mis conocimientos. Entonces, pues organicé alguna meditación y, por ejemplo, organicé 13 personas que venían, yo súper contento, motivado, y vienen 0 personas. 0, ¿no? En plan de, ya, ¿pero qué pasa, no? Entonces, claro, pasan muchas cosas, pero si solo me quedo con el dolor, de decir, ostras, es que no me quieren, es que yo soy una víctima, todo eso pierdo la información de quizá el contenido no es interesante, las necesidades de las personas no se vinculan con el contenido que estoy ofreciendo, el mensaje no está bien comunicado, lo que sea, o no he conectado suficiente con las personas que se apuntaron para hablar personalmente con ellas y crear el vínculo y que quisieran venir. Muchas condiciones que hacen que las personas no quieren venir, pero si me lo tomo como una ofensa personal, eso me pierdo la información que viene detrás. Y lo mismo pasa con una enfermedad, por ejemplo. Si me lo tomo como una ofensa personal, decir, la vida es muy dura conmigo, entonces me pierdo la información y todo trae información, decir, ¿qué emociones hay ahí? Y si toda enfermedad trae una emoción, si soy capaz de ver la emoción que a mí me genera eso y aprender de esa emoción y aprender a qué puedo sacar de ahí, cómo puedo estar más en paz, porque esa emoción posiblemente ya estaba antes. Cuando sale una enfermedad acostumbra a ser algo que estaba acumulado durante mucho tiempo, que no le he hecho caso y al final explota. Muchas no, veces es así. yo en esto estoy completamente de acuerdo, porque yo además con temas de salud soy muy oriental. Yo siempre pienso que las enfermedades tienen una razón de ser, ¿no? Para hacerlo fácil y aterrizar un ejemplo, no siempre, pero en muchos casos de mujeres que tienen cáncer de mama han sido mujeres que o bien han sido maltratadas, no físicamente solamente, sino psicológicamente, o que han pasado traumas. Yo, por ejemplo, tuve 2 operaciones en este ojo de vitrectomía recientes. Tuve claro que la vida me estaba diciendo, Nacho, no estás viendo. O sea, era un tema de visión. No estás viendo lo que tienes que hacer y a partir de ahí tomé una decisión trascendental, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, creo que estarás tú, creo, me intuyo que estás muy alineado en mi vida de las enfermedades vistas como una información, ¿no? Te estoy tratando de decir algo, no me haces caso y al final te vas a enterar, ¿no? Sí, y además el tema es que son formas de ver el mundo que son autosostenibles. Es decir, si yo creo que la enfermedad es algo que sucede por la biología
y que tengo que tratarlo médicamente y ya está, tienes razón. Tienes razón, no te voy a discutir tu realidad. Es cierto. Pero hay otra forma de ver la realidad, es que eso trae información que puedo y que me sirve a mí. Y eso también es cierto. Las dos formas de ver son ciertas y cada uno tiene que posicionarse en un sitio y en otro. Lo que pasa es que en una no tengo poder y estoy como víctima de la situación y en otra tengo poder y estoy como usuario y como dinamizador de esa situación. Las dos realidades son sostenibles simultáneamente y depende de en qué punto quiero situarme. Entonces, más que nada, que no se puede discutir esto. Es decir, que cada uno tiene derecho a tomar su posición y decir, no, 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 no tienes razón, la realidad no es así, es otra. Y sí, tienes razón. Pero por el mismo hecho que tienes razón, podrías cambiar tu forma de ver y cambiaría tu forma de vivir y cambiaría tu forma de aprovechar las situaciones, ¿no? Y quizás sería una vida mucho más bonita porque es mucho más creativa. Creativa de que crea cosas. Porque tú cuando dices en la otra parte del abanico se puede encontrar la felicidad, ¿no? O sea, en la que normalmente huimos, decir, oye, yo vivo hasta esta parte del abanico, de aquí no quiero pasar. No, me ha parecido interesante. O sea, por ejemplo, ¿no? En el otro lado dices está el miedo, está la ira y tal. Yo, por ejemplo, tengo un día con muchísima ira, ¿no? Estoy muy cabreado, pues, bueno, porque ayer recibí una injusticia de estos atracadores a mano armada llamados Hacienda o Agencia Tributaria, que son ladrones de guante blanco, y no me importa decirlo aquí, me la suda. Ayer recibí un atraco a mano armada de algo que no tiene razón la inspectora, que evidentemente lo voy a recurrir, lo voy a ganar, pero lo ganaré de aquí a X años. Entonces, esta noche he dormido fatal, me he levantado con una mala leche tremenda y siento ira. ¿Cómo puedo encontrar ese bienestar o esa paz desde esta situación, desde tu consejo, Xavi? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la cuestión para mí es, yo como lo enfrentaría es decir, vale, esta persona, ¿es algo que está hecho o es algo que se puede hacer? Esa persona tiene un interés. Esa persona tiene un interés y persigue algo que está bien, es coherente en su mundo. Soy capaz de entender qué le pasa y qué necesita. Y te voy a explicar un caso muy claro de esto. Estaba una organización que es la Rainforest no sé qué, era una gente que defendían los bosques. Y defendían los bosques porque querían proteger a los osos. Al otro lado había una empresa maderera que querían cortar un bosque para obtener beneficio. Total, que los de que querían proteger el bosque odiaban a la empresa maderera y la empresa maderera odiaban a los del bosque. Y los dos tenían razón en su argumento. Es decir, era real. Los de la empresa, los de la que querían proteger al bosque hicieron un cambio. Dijeron, ¿y si en vez de odiarlos, le damos la vuelta y planteamos un acercamiento desde el amor incondicional? Decir, ellos tienen sus razones, voy a aceptarlos y voy a hablar con ellos desde la aceptación y comprensión de qué te pasa, qué necesitas, qué buscas. La historia al final termina en que el bosque se protegió. Se establecieron conversaciones, desde este punto de vista se alinearon las visiones. Se vio que no había oposición entre uno y otro. Se alinearon y entonces permitieron crear una solución que era buena y el bosque se protegió. Ganaron los protectores del bosque y ganó la empresa maderera. Los dos ganaron. Ese es el cambio de chip. No hay oposición. Entonces, tú me dices en tu caso particular, yo diría, mira ella qué necesita y cómo tú puedes ayudarla. Entonces, plantéate si puedes acercarte a ella, si puedes hablar con ella. Y decir, ¿tú qué necesitas? ¿Cómo podría ayudarte? Y desde esa perspectiva, que no es un ataque personal, sino que ella está haciendo su labor de forma constructiva lo mejor que sabe. Porque si tú vas desde el ataque personal, ella se pondrá a la defensiva y ella tiene la herramienta, tiene el poder de apretar un botón y decir sí, apretar un botón y decir no. Cuando tú puedes ir a hablar con ella y decir, ostras, creo que esto no es coherente porque creo que esto lo veo de otra forma. ¿Tú cómo lo ves? Explícame, ¿por qué has hecho esto? Y la intentas escuchar a corazón abierto, no desde tus juicios, no desde la amenaza, sino desde el corazón abierto, ahí se pueden generar cambios enormes, enormes. Pero claro, esto hay que vivirlo. Bueno, el tema es aterrizarlo, el poder
confrontar cara a cara con la agencia tributaria es complicada en este Sí, país pues, porque ya sabes que viven detrás de un zulo, ¿no? Pero bueno, me gusta la visión de que al final, si existiera la posibilidad, esta visión de que, oye, hablando con las personas, no desde el ataque, ¿no? Porque yo tengo un cabrón ahora que me dices desde corazón abierto, para mí corazón abierto es un bombazo en el centro y que te abra el corazón, pero ya sé lo que me quieres decir, a corazón de verdad. Sí, la verdad es que yo al final, mi opción siempre cuando estoy en estas situaciones de cabreo, yo siempre intento comparar, ¿no? Entonces, lo que a mí me calma, lo que me da bienestar es decir, oye, tengo este problema, pero hay problemas muchos mayores, ¿no? Entonces, en ese momento que tú haces la comparativa, es cuando realmente, bueno, pues tienes una visión diferente de la vida, ¿no? En el 2006, me acuerdo, hace ya, pues mira, 15 años por estas fechas, a mi madre le encontraron un aneurisma cerebral y fue un drama en la familia, fue un drama tremendo, tremendo, fue una semana horrible. Pero es que a la semana a mi padre le encontraron un cáncer terminal y le daban 2 meses de vida. Entonces, el aneurisma de mi madre no era más que un resfriado. O sea, quiero decirte que en ese día yo era muy joven, bueno, joven, tenía 27 años, yo recordé que la vida al final es comparativa, de decir, ostras, lo que hoy te parece que es terrible, cuidado, porque puede no ser nada, porque hay cosas mucho peores, ¿no? Entonces, cuando yo entro en esta fase de ira o estoy en el lado del abanico del otro lado, siempre trato de hacer una comparativa para aterrizar que mis problemas no son tantos problemas. Al final yo como 3 veces al día. Solo por eso ya debería plantearme cualquier circunstancia de la vida, no un problema, sino circunstancia como un objetivo a solucionar. Pero bueno, es verdad que no vamos a negar, somos personas y tenemos sentimientos y tenemos emociones, ¿no? claro, y el cabreo sirve. Es decir, si yo veo que me están haciendo una injusticia y me cabreo, o sea, sentir tranquilidad y calma cuando están abusando de una persona delante de mí es algo que es altamente perjudicial. O sea, necesito sentir cabreo para accionarme. ¿Me explico? Entonces, el cabreo en sí mismo no es un problema. El problema es si soy capaz de responder en la justa medida, en el momento correcto y con la persona indicada. ¿Me explico? Claro. Entonces, usar eso, por eso no es negar que eso va a existir. No hay nadie que solo viva aquí. Y- y recuerdo un caso que me contaban de, de, de que había un maestro, ¿no? Y que fueron una gente que era, no sé si eran Hare Krishna o algo así, y fueron y le dijeron, nos hemos iluminado, reconócenos. Y entonces los Hare Krishnas fueron y esto, ¿no? Y él dijo, perfecto, pues dejad de rezar Hare Krishna y porque el Hare Krishna es como rezar, es como una emoción muy positiva, ¿no? Y estar rezando cada día y cada día con una emoción muy positiva. Dejad de esa emoción positiva y si dentro de un mes estáis felices, os reconozco, ¿no? Tan sencillo como eso. Entonces, al mes volvieron con un cuchillo para matarlo, porque estaban cabreados y que les había destrozado la vida, ¿no? Volviendo un poco a nuestras circunstancias, es decir, si solo nos quedamos en lo positivo, negamos lo negativo, de golpe, cuando intentamos solo vivir en lo positivo, lo negativo toma mucha más fuerza, ¿no? Y eso es lo complicado, que si no nos acostumbramos a vivir también lo negativo de forma calmada, entonces nos explota. Pero todo esto, Nacho, un poco para que la gente entienda, ¿no? Estamos aquí también buscando un poco el desarrollo profesional, ¿no? Pero cuando hablábamos de 360 grados, de alguna forma te he contado la vuelta de 180. Es decir, que me salí del mundo empresarial, ¿no? Y de alguna forma me dediqué a mi desarrollo personal, ¿no? Dediqué 4 años de mi vida a ser feliz. Bueno, Xavi, ¿qué es esa? Yo he leído en tu perfil, en LinkedIn creo que era, el viaje este de una semana, ¿no? 5 días sin comer, sin beber, oscuridad. No, no, no te escapes de eso porque me encantaría que lo contaras, ¿eh? Perdona, que no se me escape, sigue, sigue. Bueno, pues eso son experiencias, o sea, cuando hablamos de autoconocimiento em, y cuando hablamos de mindfulness y cuando hablamos de ciertas técnicas más modernas, de una forma validadas científicamente, nos olvidamos de que esto es un recorrido que lleva miles de años y que la ciencia lleva 100, ¿me explico? O 200 o lo que sea, pero que es irrisorio al lado del desarrollo de un camino que se ha seguido desde el lado espiritual. O sea, es así.
pero desde el lado del budismo, desde el lado del chamanismo, desde el lado del tantrismo, desde el lado de tantas tradiciones que han buscado el autoconocimiento. Entonces, inventarnos muchas cosas muchas veces nos hace perder de cosas que tienen una tradición milenaria y que han ido evolucionando durante miles de años. Entonces, que es importante entender que hay cosas que tienen un peso. Entonces, cuando me hablas de estas cosas, son cosas que tienen una tradición detrás. Una tradición quiere decir que se ha hecho durante mucho tiempo y se ha visto que funciona y se ha ido mejorando durante miles de años, ¿no? Entonces, son cosas que es importante porque tienen fuerza propia. Entonces, pues lo que contaba son varias experiencias, ¿no? que han sido para mí muy transformadoras, que forman parte de la escuela de Emilio Fiel, y que una de ellas, por ejemplo, fue 5 días preguntándome con otra persona delante de mí, dime quién eres tú. 5 días, 11 horas al día. Entonces, 5 días, 11 horas al día, tú con una persona que te está diciendo quién eres tú. ¿Es así? hablando, tú y yo vamos hablando. Yo te pregunto, dime quién eres tú, Nacho, y después tú me preguntas a mí, dime quién eres tú, Xavi. Y nos pasamos ahí 11 horas al día, primero con una persona, después con otra persona, vamos cambiando en un grupo. Y son cosas que llevan directo a... Claro, yo puedo decir, sí, mira, yo soy Xavi Roca, soy un profesional, tal, guay, pim, pam, ¿no? Entonces, cuando digo esto, tiene un recorrido. Pueden ser 2 horas, pueden ser 3 horas, pueden ser 5 horas, pero cuando llevo todo el día repitiendo el mismo discurso, me canso de mí mismo y digo, pero si eso no es ni real, no es verdad, yo no soy eso. Entonces, yo soy mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú, Xavi? ¿Quién eres tú al final? Después de 5 días, ¿quién eres tú? ¿Has llegado a una conclusión? Es que no se puede explicar con palabras. Todas las palabras que ponga serán una traición a lo que yo soy. Entonces, si quieres, nos sentamos un día y lo profundizamos. Pero... Es que no, me parece alucinante, ¿no? Porque yo una vez estuve con una chica que hacía algo parecido, que me estuvo, no fueron 5 días, fueron 2 o 3 horas, que me repetía la misma pregunta todo el rato. Y la pregunta no era quién eras tú, era algo parecido, ¿eh? Ahora no recuerdo, pero sí que recuerdo que entrabas en un bucle, en un bucle, en un bucle, hasta que al final lo que lograbas es que no contestara el neocórtex, ¿no? No contestara a tu cerebro lógico, sino que contestara subconsciente. Y es en ese momento en el que entras en shock. Dices, hostia, no he hablado yo, ha hablado alguien a través de mí. Y es cuando creo que desconectas por completo, como entrar en el estado de las ondas, creo que son las ondas beta, ¿no? Antes o alfa, antes de dormirte, que no, se desconecta toda la parte de control y se abre durante unos segundos toda la parte a los 200.000 millones de información que tenemos de ancestros, de universo, como le quieras llamar, ¿no? Y en un momento sí que respondí, pero no era yo, y me quedé impresionado. Y un poco he vivido esa experiencia, por eso me apasionó lo que me decías, porque he vivido algo parecido, no lo mismo, evidentemente, y al final lo que sí me sirvió, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta porque hace muchos años, pero lo que aprendí de esa experiencia, lo que sí que aprendí es que un poco lo que estás diciendo tú, nos creemos que somos personas humanas, ¿no? En una experiencia terrenal, que tenemos algo de espiritualidad, pero en realidad somos espíritu en una experiencia terrenal. O sea, somos alma, somos 21 gramos que venimos aquí a crear algo y nos damos cuenta que esto solo es un chasis. Y cuando ese alma habla a partir de ti, te das cuenta y te acojonas que cuando tú dejas de tener el control, que es rara vez pasa, hay algo detrás tuyo. Y profundicé mucho en mi vida a partir de ahí. Y bueno, no llegué a la conclusión de saber quién soy, pero por lo menos he llegado a la conclusión de saber lo que quiero, que ya es algo, es un buen comienzo, ¿no? Y al final lo que tú estás diciendo, ¿no? Del taoísmo, el budismo, los 2.000 millones de años que llevan de carrerilla a la ciencia, que tendrá un siglo, pongamos, un siglo y algo, yo creo que al final siempre se resume en la misma historia, es el hombre en busca de sentido, ¿no? Como el libro de Víctor Frankl, ¿no? Al final estamos cargados de preguntas, ¿no? El ser humano siempre busca respuestas, porque no hay, como tú dices, tú tienes tu razón y yo tengo la mía. Yo dibujo un 6, tú verás un 9, y podemos estar esos 5 días, 11 horas al día diciéndote, Xavi, es un 6, y tú, coño, que es un 9, que es un 6, que es un 9. Al final te das cuenta que cada uno tiene su parcela de razón, no existe la verdad absoluta, creo entender,
pero todos tenemos la necesidad de buscar respuestas, ¿no? Cada día nos preguntamos el porqué de las cosas, ¿no? Oye, interesantísimo. Y después de esos 5 días, ¿cómo sales? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo vuelves a casa? O sea, ¿quién se ha ido y quién vuelve después de esa experiencia? Son experiencias altamente transformadoras y que hacen replantear muchísimas cosas en la vida. Para bien y para mal, en el sentido de que es movimiento y mueve muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esa fue una, pero fueron unos años de mucha intensidad, ¿no? Y de mucho replanteamiento, ¿no? Y toda mi vida cambió y toda mi vida, los pilares de mi vida fueron mutando completamente, ¿no? Y, y fueron cosas que fueron muy duras a momentos y fueron preciosas en otras, ¿no? Pero la sensación inicial era que yo estaba viviendo una vida y que yo no me sentía identificado con esa vida. Es decir, yo me paraba en mi casa y decía, o sea, tengo trabajo, sí, tengo pareja, sí, tengo hijos, sí, ¿y qué? O sea, ¿es esto todo lo que hay? O sea, no me siento identificado con eso, ¿no? Entonces fue años de mucho movimiento, mucho replantear para quedarme con una vida que sí siento que la he elegido yo, que es algo con lo que yo me siento identificado. Y algunas cosas se han quedado y muchas se han ido, pero que ahora sí siento que esa vida la estoy decidiendo yo. Y para mí eso es interesante. ¿Cómo es la vida de Xavi a día de hoy? ¿Cuál es la vida que has elegido? Si tuviéramos que resumirla en 3 bullet points, ¿no? O en un elevator speech, oye, ¿cómo resumirías tu vida hoy? Para mí, lo primero y más esencial es un sentimiento de estar aquí presente, ¿no? Y de estar disfrutando, ¿no? Para mí, eso es como lo primordial. Si hay un bloque, es ese sentimiento, ¿no? Y después, pues hay lo de alrededor. Y lo de alrededor, pues es una pareja con quien estoy súper a gusto, unos hijos con quien me los quiero un montón, la madre de mis hijos, que sigue siendo una persona importante, ¿no? Porque está ahí y es una persona pues, con quien nos llevamos súper bien y tenemos una relación súper constructiva y que agradezco muchísimo, amigos, y después también, evidentemente, el trabajo, ¿no? Y el trabajo es esta organización Human Leadership, que es este sentimiento que siento que quiero compartir, ¿no? Nació desde este lado, ¿no? Pero, y por eso quizá es momento, ¿no? de volver a deshacer estos 180 grados que ya hemos hecho, ¿no? Estos primeros 180 grados es para adentro, decir, hey, ¿qué hay dentro, ¿no? Cuando terminé estos 180 grados de investigar para adentro, dije, vale, ¿y ahora cómo vuelvo al mercado? ¿Cómo vuelvo a conectar con las personas, ¿no? Empecé a investigar, empecé a dar clases de meditación, empecé a dar cosas, pero veía que no acababa de conectar. Las clases de meditación, la gente venía, se iba y no veía cambios, no veía que las personas llegaran a lo que yo veía que se podía llegar, ¿no? Entonces evolucioné el proceso y hice como cursos cerrados que eran mucho más efectivos. Y eso era efectivo, pero por ejemplo, para coherencia en mi felicidad, yo quería trabajar por las mañanas, por las tardes no, porque por las tardes quería estar con mis hijos. Entonces, para mí eso era primordial. Entonces, para ser coherente, no podía trabajar por las tardes, no podía. Entonces, tuve que dedicar una vuelta y decir, ¿y cómo voy a la empresa con esto, ¿no? ¿Y cómo lo explico? ¿Y cómo conecto? Entonces, como matemático me dediqué a estudiar todos los papers científicos que relacionaban conciencia, espiritualidad, valores, meditación con rendimiento empresarial. Para decir, vale, vamos a construir algo que tenga sentido, que sea coherente, que la gente pueda accionar. Porque es que además hay algo que para mí es muy importante. Es decir, una empresa es un ente dirigido por pocas personas que ocupa un espacio enorme, que mueve montañas de dinero y mueve una cantidad de horas alucinantes. O sea, para mí, sobre todo, son horas. O sea, porque las horas son lo que se transforma en dinero, ¿no? Pero es esa energía de tanta gente ahí dedicada en algo, ¿no? Entonces, si somos capaces de crear un cambio de conciencia en las empresas, estaremos creando un cambio de conciencia en la humanidad. Entonces, ese fue mi foco. Me dediqué a estudiar, a revisar papers, a ir mirando, ¿no? Y a partir de ahí descubrí o vi que el punto era básicamente liderazgo, valores y propósito.
sea, para hacerlo súper sintético, serían estos 3 pilares, ¿no? Entonces, lo que vi es que liderazgo son valores. Esencialmente es entender cómo gestionar, cómo ver al otro, es la escucha, es cómo repartir el poder, cómo bajarme de mi ego subido, ¿no? Para repartir el poder y empoderar a mi gente, cómo ser capaz de ver a las personas y empoderarlas, cómo ser capaz de transmitir que creo en ti. Y todo esto es un proceso que tiene mucho que ver con el autoconocimiento, que era algo que yo sí dominaba perfectamente, no, pero que sí que tenía un conocimiento muy profundo de la materia, ¿no? Entonces, a partir de ahí construí un proyecto que se llama Elite School y fui evolucionando a partir de ahí. En un momento hice un salto y dije, necesito un equipo, ¿no? Para que esto llegue más lejos. Entonces, incorporé a un grupo de gente y hice, era un diseño distinto, pero fue el inicio de Human Leadership. A partir de ahí, estuvimos mirando, porque claro, cuando yo intentaba ir a una empresa y empezaba a enseñar meditación, me encontraba un problema. Y es que voy a tu equipo, Nacho, y entonces veo a la gente que me recibe y vamos a meditar. Sí, perfecto. Vale, y hablamos de los temas. ¿Y por qué necesitáis meditar? Entonces ahí hablábamos de todo historias y tenía mucho que ver con liderazgo, tenía mucho que ver con distintas funciones y roles que dificultaban las relaciones. Tenía que ver con una presión enorme, con exceso de carga de trabajo, con muchas dimensiones que hacían que esas sesiones de meditación no fueran lo más importante. Es decir, que antes que hablar de meditación teníamos que hablar de otras cosas. Entonces, cuando esto lo hablamos, cuando hicimos el equipo y miramos y dijimos, vale, ¿cuáles son esas cosas y en qué orden hay que trabajarlas? Porque eso es importante. Porque nos permitirá hablar el idioma de las empresas, de la necesidad concreta que tienen. Entonces, lo que hicimos fue establecer un sistema de clasificación empresarial por niveles de desarrollo humano. Esto nos habla de 6 niveles de desarrollo humano y nos habla de necesidades concretas y de perfiles donde se encuentran las empresas. Y esto nos permite comunicarnos mucho mejor con las empresas. Por ejemplo, nos encontramos con muchas empresas que las han levantado emprendedores y que llegan hasta los 20, 30, 40 empleados. Y a partir de ahí se convierten en tapones de su empresa. ¿Por qué? Porque han sido capaces de crear un propósito, han sido capaces de crear un plan de acción, lo han accionado con las ventas, con estrategia y lo han hecho muy bien, pero hay un punto en que el liderazgo falla, porque ellos como son muy buenos profesionales, pero se tienen en tan alta estima de sí mismos que les cuesta transformar esa autoestima en alta autoestima de los demás. Ya. Bueno, al final es el clásico tapón del emprendedor, ¿no? Que dice, bueno, he llegado hasta aquí, ¿no? Y a partir de aquí me cuesta primero delegar, me cuesta segundo confiar en equipo y a partir de ahí el crecimiento es más lento. Si lo que quieres es crecer, que yo muchas veces digo, ¿por qué todas las empresas tienen que crecer? Yo Claro. recuerdo que cuando mis abuelos o cuando yo era muy pequeño habían pymes, habían empresas de toda la vida que simplemente el dueño lo que quería era dar de comer a esas 33 o 34 familias o 15 y no se preocupaba en muchas cosas más. O sea, esta idea que surge a partir de los 70 y los 80 de que todos tienen que crecer y más empleados y más proyectos y tal, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el infinito? ¿Hasta que no puedas dormir? ¿Hasta que los problemas sean tan grandes que no puedas hacer nada? ¿Hasta que tengas el efecto Mercadona, ¿no? Que al final tienes tanta demanda y un día se cae y la estructura te ahoga. Es decir, hay tantas, bueno, proveedor de Mercadona, quería decir. O sea, al final llega un punto que dices, bueno, ¿por qué siempre hay que seguir creciendo? Pero es verdad que eso pasa. Yo siempre escucho muy atento, por eso no me gusta entrar cuando alguien habla, pero has dicho una cosa que me ha resonado. Bueno, dos. Una, cuando decías, llega un momento en mi vida que de repente, hostia, y esto es todo, ¿no? Tengo familia, tengo trabajo, tengo hijos, tal. Yo en una conferencia contaba que a los 40, normalmente a los 30 y pico, 40, llega una famosa crisis de los 40, ¿no? Que es la crisis de los generación X, que digo yo. Y es que si te das cuenta, nuestra vida a partir de que tenemos recuerdos suelen ser los 8 o 9 años, más o menos. Antes
no te acordarás de lo que estabas haciendo este verano cuando tenías 6 años, ¿no? El verano de tus 6 años o 7, o tendrás vagos recuerdos. A partir de, bueno, pues a cierta edad, sobre todo a partir de los 12, 13, 14, que comienza un poco la preadolescencia o la adolescencia, tienes recuerdos. A partir de ahí es cuando comienza toda una vida intensa. Comienza a descubrir lo que es un poco la libertad, el salir hasta las 12, aunque sea al parque de delante de tu casa con los amigos. Comienzas a conocerte, tienes que sentirte identificado en unas tribus. Es todo muy intenso. Tus padres ya no son dioses, tus padres incluso no tienen razón porque tus amigos dicen que entra el amor, entra la sexualidad, entran los estudios, entra la carrera, el primer trabajo, ¿no? La primera nómina, ¿en qué me voy a gastar? El primer piso de alquiler, el Erasmus, las parejas, las primeras bodas de tus primeros amigos con sus fiestas, los primeros viajes. Tal. Llega un momento en el que ya avanzas todo eso, tienes hijos si quieres, entonces la vida se apaga. Entonces de repente hay un silencio. Entonces todos tus amigos tienen su vida, sus preocupaciones, las preocupaciones de sus hijos, las preocupaciones con su trabajo, la mochila de la hipoteca, y entonces ya nada es diferente. Como mucho la comunión, el bautizo de algún hijo, ha nacido el hijo de no sé quién y aprovechas para verte, pero cuando ya se acaban las bodas de los amigos, para entenderme, la vida entra como en un espacio de calma, ¿no? Y yo creo que en ese momento hay dos caminos. El que se resigna y dice, bueno, pues qué bien, me lo pasa muy bien, qué chulo, y ahora quiero seguir. O el camino de los inconformistas, ¿no? Que quizá tú has sido un pionero porque lo hiciste mucho antes que otros, pero hay muchos, entre los que yo me incluyo, que dices, no, esto no tiene que ser la vida. Tengo que hacer algo más. Yo he venido aquí a aportar algo más. Claro, Entonces, esto es una de las cosas que me ha impactado, ¿no? Y sí, la otra, si quieres, me comentarme las dos, ¿no? Y así me la quito de encima que no se me vaya al santo cielo. La otra cuando decías, voy a las empresas a meditar, ¿no? ¿Qué cara te ponía la gente? Porque hay gente que cuando hablas de meditar ya lo practican y están en tu onda, y otra que te dicen, hostia, yo en esta secta no quiero entrar, ¿no? Entonces, cuando entras en esa onda, tienes perfiles muy variopintos, ¿no? ¿Cómo se lidera y se gestiona eso? vale. Respondiendo a esta segunda pregunta, la cuestión es que hay mucha creencia puesta encima de lo que es la meditación, ¿no? Hay mucha resistencia. Igual que yo entré con mi escudo, pues mucha gente entra con su escudo normal, porque hay mucha desinformación eh, y hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo a conocerse a uno mismo y hay mucho miedo a parar y escuchar. Son cosas sencillísimas. O sea, que no estamos hablando de cosas súper complicadas, pero es que lo más sencillo, bueno, o sea, cuando paramos y relajamos todos, nos enfrentamos con nosotros mismos, con lo que hay. Y eso da miedo. Es decir, pero que evidentemente se trata de un proceso que es natural, que vas a estar ahí, que eso que te da miedo enfrentar, si no lo enfrentas, estará presente toda tu vida. Si lo enfrentas, pues quizás estarás presente solo 5 minutos. ¿Me explico? Entonces, sencillamente es un tema de crear las circunstancias para que la gente pueda bajar sus escudos, que se sienta a gusto, que no se sienta atacado, que se sienta libre, de que nadie le va a condicionar, de que nadie le va a decir lo que tiene que hacer, sino que son propuestas que a la gente le sirve. Si a ti te sirve, perfecto. Si a ti no te sirve, pues haz lo que te dé la gana, ¿no? Y sencillamente un acompañamiento en este sentido de decir, hey, que estamos aquí para jugar, para experimentar, para aprender. Tú, con tu vida, tú mismo, ¿no? Y entonces ponemos circunstancias que son divertidas, que son amables, que son cómodas, para que la gente pueda ir relajándose, ¿no? Entonces, la gente tiene esa sensación de que al fin encuentra un espacio donde puede realmente mostrarse tal como es sin que nadie le juzgue, sin que nadie le critique, ¿no? Sin estar a la expectativa de compañeros. Bueno, pues son espacios que son muy cómodos y que la gente agradece mucho. Hay gente que no quiere vivirlos y está en todo su derecho y no se puede forzar a nadie a vivirlos, ¿no? Decir, no, pues que esto no me gusta, perfecto. Pues vete tranquilamente, o sea, porque al final tienes que estar a gusto, ¿no? Entonces, normalmente acaba funcionando de forma muy cómoda. No hay ninguna circunstancia rara. Es decir, que simplemente es cuestión de acompañar a las personas de forma natural y naturalmente nos encontramos todos y al final es entender que la meditación solo es parar y respirar, por ejemplo. Y eso ya es un mundo de diferencia. En cuanto a lo primero que comentabas, ¿no? De la, de la vida personal, ¿no? De ese momento, ¿no? Yo creo que hay un tema que es crucial en todo esto y es uno de los propósitos que tiene mucho que ver con los niveles de desarrollo humano. Es decir, eh,
muchas personas sienten que su vida profesional no tiene nada que ver con su vida personal, porque ni los valores están alineados, ni el propósito de su trabajo está alineado. Entonces, mucha gente se siente deprimida porque su trabajo no le gusta, no resuena, es algo que es frío, que va en contra de sus valores, se dedica a hacer cosas que hacen daño a las personas. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, vender algo, a una electricidad a alguien que tú sabes que le estás perjudicando porque hay una cláusula de no sé qué, o porque tú sabes que el producto es malo, o que el servicio es malo, lo que sea, pero que lo haces porque es una gran empresa y estás ahí y te toca, ¿no? Pues esto te hace daño a ti personalmente, pero en cambio vas al médico y te dicen, estás deprimido, tienes que medicarte. Y tú estás mal y esto, ¿no? Y tómate estos ansiolíticos para dormir por las noches, ¿no? Y el médico a lo mejor se siente mal porque sabe que está recetando algo cuando lo que le tendría que decir es que cambie de trabajo, pero eso no le da dinero, ¿no? Claro, Entonces, o tendría que dedicarle una hora, pero le pagan 5 minutos. Y tendría que dedicarle una hora, acompañarlo, cómo te encuentras, cómo te sientes, y que los médicos se sienten muy a gusto en esas circunstancias, porque realmente son momentos que disfrutan, porque se sienten importantes, sienten que ahí generan impacto, ¿no? Pero normalmente no les dan espacio para eso, ¿no? Les dan espacio para 5 minutos a lo que podría hacer una máquina. Tú vas a una tabla, esta enfermedad tal, que tiene la medicación tal, y te vas por la puerta, ¿no? Entonces, es otra vez una medicina deshumanizada, ¿no? Bueno, que alguien se meta a rehumanizarla, pues será su reto, ¿no? Pero que lo que venía a decir es que nos encontramos muchas veces mal porque lo que estamos haciendo no es coherente con lo que queremos hacer. Entonces, como no es coherente, nos encontramos mal, pero como el mundo entero gira sin ser coherente, entonces yo me siento raro, porque no entiendo por qué pasa. Y me siento como que yo soy un inadaptado, cuando ser un inadaptado de un sistema disfuncional es ser una persona coherente, ¿no? Entonces, bueno, y aún así, hoy en día tenemos la suerte de que ya hay muchas empresas que trabajan con valores, que son coherentes, que realmente tienen un propósito, y el propósito es absolutamente esencial. Y si me permites, te explico un poco los niveles, sí, porque todo esto permite entender las cosas. El primer nivel es el nivel del desarrollo, le llamamos emergencia. Es decir, cuando un proyecto está emergiendo, pero también cuando está bajando. Es decir, cuando está en emergencia de, oh Dios mío, que se va todo el carajo, ¿no? El segundo nivel es un nivel de producción. Es decir, empresas que conocemos tantas que se dedican a producir y vender, pero no les hables de innovación, no les hables de productividad, o sea, simplemente vamos ahogados hasta el límite, no nos encontramos ahí con que no podemos parar a pensar porque si paramos perdemos un poco de cuota y vamos con un margen tan bajo que se pierde toda la empresa, ¿no? Son empresas que esencialmente han perdido su valor añadido. Entonces, como han perdido su valor añadido, no pueden trabajar holgadamente y cada vez tienen que apretar más a su gente, apretar más a los clientes, o sea, acaban generando distorsiones. Un tercer nivel es una empresa que le llamamos siglo XX. Ha crecido, tiene departamentos, es funcional, pero tiene una mentalidad muy vertical. Es decir, de arriba se decide, abajo se hace, ¿no? Entonces, ahí el talento es aprovechado en un 10%, por decir algo, ¿no? Pero que realmente el talento de las personas no se aprovecha porque ni se les escucha ni se les tiene en cuenta, los planes estratégicos están mandados desde arriba y no se co-construyen. son soldados para utilizar sus horas en ejecutar lo que dicen los de arriba y sin aportar nada más que eso, básicamente. Claro, entonces el problema es que para eso tienen máquinas, ¿no? O sea, porque y son como, y se pone a personas y se les trata un poco como máquinas, ¿no? Entonces eso desvirtúa la capacidad de la persona. Una empresa que entiende que esto, que por eso lo llamamos siglo XX, el siglo XX era una empresa que era perfecta, ¿no? O sea, que no te la discutiría en el siglo XX, sobre todo a mediados, ¿no? En plan de, pues sí, es una empresa funcional, ¿no? Funciona. Porque se buscaba la eficiencia. Y la eficiencia era automatizar cosas, era ser muy específicos en qué te ocupas tú, en qué me ocupo yo, una coordinación. O sea, son cosas que requieren un desarrollo importante, pero que
no es suficiente. Entonces, una empresa que evoluciona de esto pasa a un nivel 4. Es una empresa que participan los empleados, que se les escucha, que se les tiene en cuenta, donde hay innovación, hay creatividad, hay como un buen rollo dentro de la empresa, ¿no? Hay un liderazgo acompañador. Hay, pues esto, ¿no? Somos, de alguna forma se genera la sensación de que qué buenos somos, ¿no? Pero qué buenos somos para nosotros. Es decir, que nos miramos el ombligo, ¿no? Y que somos muy buenos y somos los mejores. Sí, sí. Claro, y se trabaja en un buen ambiente, pero lo que dejo fuera no importa, ¿no? Los residuos que dejo por el camino no importan. Una empresa que quiere subir de ese nivel se va a un nivel 5, que es un referente social. Un referente social es una empresa que además busca la felicidad de su gente. O sea, busca integrar lo de fuera, que es todos los stakeholders de la empresa. Busca que los clientes estén felices. Busca que el producto sea sostenible. Busca que generemos un impacto social positivo en la sociedad. Busca que todas las dimensiones empresariales sean constructivas. Y todo esto hace que además, al buscar esto, se hace un cambio muy grande y que es solo un matiz. Pasamos de vender deportivas, ¿no?, a intentar cambiar el mundo a través de unas deportivas. El producto es exactamente el mismo, pero hay un matiz que lo cambia todo. Es el para qué. O sea, en un momento hago deportivas para vender y ganar dinero, y en otro momento quiero cambiar el mundo y para ello hago deportivas. Entonces, este matiz cambia el motivo por el que yo me levanto. Porque claro, si yo siento que me estoy levantando para cambiar el mundo, mi motivación es radicalmente distinta. Sí, sí. Se levanta el superhéroe y no se levanta el trabajador. Tengo una misión, no un trabajo. Tengo algo por lo que luchar. Claro, y ahí se conectan los sueños, se conectan las ilusiones, se conecta la creatividad, se abren puertas que estaban cerradas antes y los mismos empleados con las mismas capacidades de golpe tienen mucha más potencialidad. Y esto no solo una historia bonita, sino que además el crecimiento en bolsa de las empresas, y hay un estudio hecho sobre capitalismo consciente, que las empresas que cumplen unos requisitos tipo capitalismo consciente, y un estudio que se hizo en un crecimiento a 10 años vista, las empresas tipo Standard & Poor's, que podríamos decir que son equivalentes a un nivel 3, crecieron del orden del 122%. Wow. Dices, bueno, 10 años, 122%, pues está muy bien. Sí. Las empresas de nivel 4, que tienen un buen liderazgo, pero no tienen propósito, crecieron del orden del 307%. Ostras, y va a vaticinar, digo, 160, 170, no, 300. Nivel 4. Pero es que las de nivel 5, que encima tienen un propósito, crecieron del orden del 1025%. Joder. Entonces, aquí es cuando tenemos que poner las orejas y decir, hey, qué importante es para el crecimiento empresarial los valores, el propósito, la conexión con las personas. Es decir, no estamos hablando de bonitas palabras puestas y que se las lleve el viento. Y por eso, desde Human Leadership, creemos firmemente en la estrategia de desarrollo humano. Es decir, por eso creamos el test. Por eso, para que las personas, las empresas, los directivos entiendan que dónde están en esa escala y qué puntos tienen que trabajar para pasar al siguiente nivel. Y eso es crecimiento empresarial, pero no es crecer por crecer. Es además un crecimiento que hace que las personas sean más felices, que disfrutemos más, que realmente, ostras, sintamos que lo que estamos haciendo es importante. Pero, por ejemplo, no podemos trabajar el propósito sin haber trabajado el liderazgo. Porque con un liderazgo, digamos, chusquero, la gente no entiende para qué es el propósito, ¿no? O sea, tú me tratas mal y ahora estamos hablando de vamos a cambiar el mundo, vete a la mierda, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, por eso es importante ordenar las cuestiones y decir, hey, no, ahora lo esencial y que va a aportar más transformación en la empresa es hablar de liderazgo, ¿no? Y vamos a hablar de liderazgo y vamos a centrarnos en esto. Qué bueno. Y es que, claro, para la gente que te esté viendo por primera vez, al final es, oye, ¿qué hacen, no? En Human Leadership, al final son 5 pasos, ¿no? 5 y hay uno escalones. que no te he contado todavía, el sexto paso. Pero el sexto ya tiene que ser la hostia, cuéntamelo. El sexto se llama
el sexto es la genialidad. Ya. Y ahí no se llega nunca, pero es una aspiración constante. Es decir, tú lo conoces muy bien. Es este punto que es el autoconocimiento, que es cómo se conectan las neuronas para hallar la creatividad. ¿De dónde salen las ideas creativas geniales? Y, y tú lo has vivido. O sea, cuando de golpe estoy en un punto, en una paz interior, en un momento, en un espacio que creo para ello, de golpe aparecen ideas. Y tienen mucho que ver con que mi empresa tenga un propósito, o que yo mismo tenga un propósito. Cuando quiero aportar algo, aparecen ideas. Si no quiero aportar nada y solo quiero ganar un 5% más, las ideas pues serán bastante de baja calidad, ¿no? O sea, pues miraremos Facebook y si no Instagram y prepararemos una campaña de no sé dónde, pero que no se sale del orden de lo común, ¿no? El sexto nivel es para salir del orden común de las cuestiones, es para abrir realmente a esa conexión con la genialidad. Y esa conexión con la genialidad pasa por ser capaces de gestionar nuestras emociones, de que las emociones no nos limiten. Es decir, de ser capaces de vivir emociones, ¿no? Pero vivirlas y pasarlas, ¿no? Y aprovecharlas. Habla de que seamos capaces, porque todo esto genera un clima mucho más feliz. Si nos encallamos en las emociones, generamos un clima pues que muchas veces se encallan las emociones. Tú y yo tenemos problemas porque emocionalmente nos hemos enganchado, ¿no? Cuando somos capaces y cuando aunque solo sea una parte de la empresa, es capaz de traspasar esas emociones, hostia, tú me vienes, o yo te voy a ti, ¿no? Y tú me calmas, ¿no? Y con el hecho de que tú me calmes, pues generamos un ambiente en la empresa mucho mejor, ¿no? Entonces, esa proficiencia emocional, nosotros le llamamos fitness emocional, porque es un trabajo mucho más de fitness, de entrenamiento, ¿no? De ir jugando con eso, pues es súper importante, ¿no? Y después abrir los espacios creativos. O sea, que no solo sea la creatividad cuando me viene el día que estoy en la playa, que estoy de vacaciones, sino la creatividad que me venga cuando la estoy invocando, ¿no? O sea, cómo generar un espacio para que yo pueda ser creativo, ¿no? Es curioso porque, y ahora que has dicho la playa, yo las mejores ideas que he tenido siempre, que ha sido de hecho escribir 2 libros y crear un juego de mesa, son inspiraciones que me han venido en verano en la playa. Pero no es porque sea la playa ni es porque sea verano, simplemente porque he parado. Claro. Porque de repente me he frenado, estoy de vacaciones y, wow, solo oigo el mar, la brisa, y es ese momento en el que estoy solo pensando. Es una meditación activa, si quieres llamarle. Claro. Porque luego también me ha pasado, yo soy practicante de meditación, ¿no? Desde hace muchos años. Y yo, por ejemplo, cuando entro en meditación muy profunda, el problema que tengo es que nunca consigo disfrutarla. Porque cuando entro en la meditación profunda, me comienzan a venir un montón de cosas a la cabeza que tengo que apuntarlas. Estoy con el móvil al lado de esto, y es fantástico porque es como un volcán de cosas que no logro pensar en el día a día, porque tú te levantas, bueno, tú a lo mejor no, pero la mayoría de las personas se levantan, ya van deprisa, los niños no llegan al colegio, el desayuno, hostia, se me ha escapado el autobús, la reunión que se tal, no sé qué, los emails, el problema, no sé qué, son las 9:30 de la noche, te sientas en la mesa agotado y respiras y dices, joder, vaya día, y otro igual, y llega el fin de semana y lo que quieres es dormir y si puedes pegarte 2 o 3 o 4 gin tonics para olvidarte de tus penas, ¿no? Y en ese momento es cuando recapacitas y dices, joder, es que es imposible que aunque el universo, Dios, el mundo, llámale como quieras, te quiera dar una señal, te quiera ayudar, es imposible que llegue a ti, porque no me estás permitiendo hablar contigo, porque te has metido en un estrés que muchas veces te lo autocreas tú para no encontrarte contigo mismo, porque el mayor miedo que tenemos los seres humanos es a la muerte, a defraudar a las personas y a autoconocernos. Entonces, como no nos queremos autoconocer, nos vamos llenando la agenda de cosas. El pánico que tiene uno cuando tiene una reunión a la 1 y a la 1:10 le dicen que se anula. Dice, hostia, pánico de 1 hora, que ¿ahora qué hago? Cuando estabas esperando y lo has cancelado todo y solo esa hora era para eso. No tienes ni el ordenador delante o lo que sea, o lo tienes, pero que no estás en tu hábitat. Has ido a hacer algo 1 hora conmigo mismo. Joder, vaya lío. Es bestial. No nos conocemos, nos miramos al espejo y tenemos que poner muecas porque con nuestra cara normal no nos conocemos. Nos escuchamos la voz en un cassette o una grabación y tienes que preguntar, ¿esa es mi voz? Pues sí, claro, es tu voz. Es que no nos reconocemos ni la voz. O sea, es tan alucinante que no nos autoconozcamos
que a mí me pasa cuando creo esas autopistas de volcán de información con, llámale como quieras, yo le llamo el universo, en mis meditaciones profundas, es terrible porque comienza a caer un volcán de cosas que dices, wow, qué pasada. Y el 95% de la sociedad no sabe que eso existe. La gente me dice, hostia, Nacho, siempre estás creando cosas, siempre estás creativo, siempre tienes ideas. Ya, es que una vez al día, y no siempre, las profundas una vez a la semana normalmente, pero sí que una vez al día intento pararlo todo en modo consciente, si quieres llamarle, y dejar que me venga la inspiración o la creatividad, etcétera, que viene de más allá. O sea, fuera de lo que tú dices, ¿no? Lo ordinario, yo le meto 5 palabras más, que es el extra, ¿no? Todo lo que está entre ordinario y extraordinario son esas 5 palabras que emergen fuera de tu control. Es algo que no está en mis manos. Lo ordinario es lo que ya conocemos, la campaña de Facebook que decías, esto, lo otro. No, pero estamos hablando de un nivel superior. Un nivel ya no de expertise, un nivel de genialidad, ¿no? Un nivel de leyenda, que digo yo, nivel Dios. Eso no está en nuestro alcance de lo que controlamos. Está fuera de nosotros. Por eso me parece alucinante y súper interesante que la historia de Xavi, ¿no? Como yo la veo y que supongo que mucha gente la verá, es de un tío que seguramente un día iba con un traje, con una corbata, que era un broker, puts and calls, compraba, vendía, KPIs, fondos, tal, y de repente un día la familia debió decir, ¿a este qué le ha pasado, ¿no? ¿Qué se ha tomado? Porque de repente pasas a ser una persona completamente diferente que enfoca el mundo desde el propósito, ¿no? O sea, desde que las empresas tienen un propósito y las empresas son personas que detrás tienen un currículum y no al revés, ¿no? De no, es un currículum, es una titulitis, una persona, un esclavo y tenemos un fin que es ganar dinero. No, el fin puede ser ganar dinero, pero tienes que tener un propósito. Y además, lo hablábamos antes, las generaciones más jóvenes ya no compran productos que no se alineen con sus valores. O sea, la visión, los valores y los planes estratégicos de una compañía tienen que estar alineados con lo que transmiten, por lo menos en sus redes sociales, en sus tribus de consumidores, que son estos centennials y estos millennials. Es que hay gente que ha dejado de comprar bambas muy conocidas que le flipaban porque ha visto cómo las producían. Y como este ejemplo, tú lo conoces mejor que yo, hay muchísimas cosas más. Entonces, estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. Lo que me alucina es, que yo no conocía, es lo que haces, ¿no? Y que es lo que me gusta que la gente que nos escuche, que nos vea, es diga, hostia, yo quiero a este tío en mi empresa. O por lo menos me resuena. Me gustaría conocerlo. A ver, quizá no quiero el nivel 6, que ahí es el nivel, para mí, de nivel fumeta máximo, ¿no? Porque tienes personas con niveles de conciencia y tú no vas a llegar nunca a convencer de estos 6 pasos según el nivel de conciencia que tengan. Pero oye, el nivel 3, el nivel 4, vamos a ponerlo como objetivo, ¿no? Entonces, me parece súper interesante este camino que has hecho a nivel de tu vida y a nivel profesional, Xavi. Pues Felicidades. muchas gracias, Nacho. Para mí es importante esto, que no llevar a nadie a ningún sitio que no quiera ir. Entonces, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, es para mí acompañar a las personas, pero que un poco de alguna forma, tal como el coaching habla de dónde quieres llegar y yo te acompaño para que tú alcances tus objetivos, de alguna forma nosotros cambiamos un poco el discurso, es decir, es que hay algunos sitios que si vas a favor de la corriente es mucho más fácil. Es decir, entender que hay ciertas corrientes naturales que si te sumas, todo fluye. Entonces, que aunque tú quieras ir a un sitio, pues quizá lo consigues, pero es mucho más difícil que seguir un camino natural. Y el camino natural tiene que ver con las personas, tiene que ver con los valores, tiene que ver con propósito, ¿no? Y por eso estructurarlo para que se pueda dar de forma armónica con las personas, ¿no? De forma armónica con las empresas, que no sea un cambio demasiado brusco, ¿no? Decir que se han fumado esta gente, ¿no? O sea, sea algo en plan de, mira, un crecimiento estratégico, ahora necesitamos desarrollar liderazgo. Perfecto. Algo que sea sencillo y comprensible. ¿Te has encontrado en alguna situación de llegar a una empresa y decir, oye, esto es lo que vamos a hacer, estos son los planes, y que de repente tengan bloqueos, tengan reacciones negativas, o esto no es lo que esperábamos? ¿Has vivido alguna situación desagradable? Mira, el test donde analizamos las circunstancias, la verdad es que
todas las empresas han dicho, ostras, pues lo que me explicas es coherente y sí veo que mi realidad está ahí. Porque el test, además, lo utilizamos como una plataforma para que las personas que son directivas de una empresa entiendan cómo ellas mismas están generando circunstancias que no habían asociado. ¿Me explico? Es en plan de, yo tengo unas circunstancias, ¿no? Pero que no tengo relacionado con lo que yo hago. Es como cosas que pasan en la empresa, ¿no? Entonces, cuando vemos el test y vemos ciertos factores, vemos, mira, esto que posiblemente ¿te está sucediendo esto? Sí, me está sucediendo esto. Vale, pues tiene que ver con esto de aquí. ¿Ves que esto de aquí? Sí. Pues esto es lo que explica por qué estás generando eso. Ah, entonces la gente a partir de esto comprende. Hay algunas personas que les parece súper interesante y dicen, o no, ya estamos trabajando con esta gente, ya está, o no, no me interesa, porque no me interesa, y cada uno pues que está en su derecho, ¿no? de hacer lo que más le apetezca, es su empresa, ¿no? Y a otras personas que dicen, sí, queremos trabajar, me interesa mucho lo que me has dicho, quiero trabajar, ¿no? Entonces, lo importante para mí es centrarnos en las personas que quieren trabajar, las que no, que hagan su vida. Entonces, sencillamente, lo que buscamos es que la comunicación sea muy clara en lo que vamos a hacer y te lo explicamos muy claramente para que los problemas los encontremos antes, ¿no? Si hay resistencias, las encontramos antes. O sea, no intentamos forzar la venta, porque si forzamos la venta, creamos una distorsión. O sea, que estés muy seguro de que tú quieres hacer eso, ¿no? Y de que entiendas cuál es el proceso y que entiendas que, bueno, que tiene un coste, ¿no? Y más que económico es el coste de tiempo, y más que el coste de tiempo es el coste emocional, ¿no? De cambiar ciertos hábitos, cambiar ciertas costumbres, ¿no? Pero que entonces, tomando las precauciones adecuadas al inicio, ¿no? De estructurar muy bien, y la verdad es que bueno, hemos rechazado proyectos porque hemos puesto más trabas de lo habitual, ¿no? Es decir, hey, que haremos esto, ¿estás seguro? Ya. Que lo sepas. No, no hay nada como poder elegir los clientes, ¿eh? Porque muchas veces ya sabes cómo va a acabar la cosa y es mejor evitarlo. Bueno, pero es que es también en beneficio de ellos, ¿no? De que realmente aportemos, o sea, de que si entiendes el proceso podremos aportarte, y si no, no te vamos a aportar y vamos a gastar tu tiempo y Sí, tu dinero. vamos a perder tiempo y dinero, tú el dinero y el tiempo, y yo el tiempo también, que también es dinero. Porque al final tengo Sí, cero y además oportunidad. vamos a enfadarnos y vamos a ponernos mal, y no tiene ningún sentido. O sea, que realmente seamos claros y esto, que disfrutemos del proceso, porque si ningún crecimiento personal sirve sin disfrute, ¿no? O sea, Qué bueno. Xavi, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera conocer? pues a través de humanleadership.net o a través de LinkedIn, mi nombre, Xavi Rogacusacs. Y bueno, la verdad es que bueno, por ahí encontrándome seguro que Hoy en día con el nombre es muy fácil, pero bueno, ya sí, con sí, la sí. web es bueno. Y 4 preguntas antes de acabar, que a mí me gustan mucho las cosas personales. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de infancia, Xavi? ¿Cómo recuerdas los veranos de juventud? ¿Qué recuerdos tienes de cuando eras pequeño? Am, son momentos un poco absurdos, pero hay uno que recuerdo entrar viniendo del pasillo, mis padres tenían un jardín, venía del jardín y venía con 3 dedos levantados, y entré a la cocina y mis padres me dijeron, ¿qué haces, Xavi? Yo dije, de este momento me voy a acordar toda mi vida. ¿En serio? Y a santo de nada. A santo de nada. O sea, fue algo muy curioso, no sé a qué venían, pero fue ¿Dónde como estabas físicamente? ¿Dónde era? ¿Dónde por estabas? Barcelona. Tú has nacido en Barcelona. Sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Y cuál era tu canción preferida? Que siempre pregunto, canción preferida, comida preferida y película preferida. Pues no sé, canción. Un O grupo. disco, sí, un disco que para mí tuvo mucha importancia fue U2 del grupo y su Europa, el Qué disco. bueno. Y para mí fue un disco que era como era muy mío, ¿no? Lo sentía muy mío, ¿no? De que no era un disco más fácil, ¿no? Sino que era un disco así un poco más denso, como sea, pero que lo sentía muy personal, ¿no? Me conectaba algo mucho. O sea, yo fui al concierto en Barcelona, creo que hará 10 años o una cosa así, 12 años, que actuaron de teloneros King.
y fue tremendo porque casi me gustó más Los Teloneros, no evidentemente porque U2 son legendarios, ¿no? Pero aparte yo soy músico, soy guitarrista y me gusta mucho la música, pero King no tiene instrumentos de cuerda, es impresionante y no tiene guitarra, entonces me pareció alucinante. U2 maravilloso, bueno, hay canciones que a mí me encantan, ¿no? With or Without You, Where the Streets Have No Name, que no sé si sabía la historia, Where the Streets Have No Name, a lo mejor sí, pero mucha gente que no la conoce. Yo dije, ¿y por qué el título de esta canción? Pues se refería a los barrios pobres, ¿no? Donde las calles no tienen nombre, es una manera de decir esos barrios que ni siquiera le han puesto nombre a las calles, ¿no? Es interesante. Película preferida, va, a ver si te mojas con una peli. Pues no sé. La verdad es que he disfrutado muchísimo del cine, muchísimo. Recuerdo de pequeño ir al cine y que yo me volcaba en la pantalla. O sea, yo de golpe desaparecía, ¿no? No estaba sentado en el asiento, ¿no? Yo era la pantalla, ¿no? Entonces yo disfrutaba muchísimo del cine y bueno, muchísimas películas, pero una así por el contexto y tal, El Guerrero Pacífico, eh, está bonita. Es que me hace gracia porque hay personas que van al cine a ver la película y hay mucha gente que va al cine a vivir la película. No es lo mismo verla que vivirla. Hay muchas personas que seguramente no estarán escuchando, se sentirán identificadas, y cuando ven la película, tú estás en el papel del protagonista normalmente, ¿no? O sea, el tío, ¿no? El guerrero, o da igual, o es una película costumbrista, pero que te ve reflejado quizá en algún personaje en concreto. Y es maravilloso cuando el cine te abraza, cuando el cine es capaz de meterte en la película y tú eres el que está dentro. Yo soy muy cinéfilo, por ejemplo, yo te lo voy a confesar. Yo mi película, tengo muchas porque soy cinéfilo y adoro el cine. Pero no acostumbro a repetir las películas. Me gusta cuando las veo una vez quedarme con el recuerdo del momento en que lo vi. No lo que vi en la película, sino cómo la sentí y cómo la viví. Pero hay una película que la vi 2 veces seguidas, además es una película que dura 3 horas, por lo cual estuve toda una tarde viéndola. Y yo creo que por la banda sonora, por la historia, por los personajes, por todo, eh, creo que es mi película preferida y es Cinema Paradiso. No sé si la has llegado a ver, de Sí, sí. Totó. Entonces, aparte tiene la banda sonora de Ennio Morricone, que eso ya es un garante de que eso va a ser un espectáculo, ¿no? Entonces, Sí, sí. Yo, esa es mi preferida, ¿no? yo de pequeño tenía un sueño que era que mi vida fuera un musical, ¿no? Y esto, ¿no? De que la gente se pusiera a cantar ahí medio. Claro, yo de pequeño, Gris y Dirty Dancing para mí eran películas que estaban a lo más, ¿no? Lo máximo. Era lo máximo, ¿no? Pero el hecho este de conectar, supongo que un poco uno ya va conectando con cosas, ¿no? Pero para mí era conectar con la emoción, ¿no? Una vida que era algo más que solo una vida gris, ¿no? Entonces, para mí eso me conectaba, ¿no? Aunque fuera una película cutre salchichera, ¿no? Pero a mí me conectaba con la emoción esa de vivir. Fíjate que yo de pequeño quería ser guitarrista, quería ser artista de rock, ¿no? Y de hecho a los 12 años yo comencé a trabajar dando clases de guitarra. Yo a los 12 años ya tenía solfeo, bueno, fui de esos tíos inquietos ya desde nacimiento. Y a mí me apasionaba, ¿no? El dar conciertos. Y un día dimos un gran concierto, una semana después de Smashing Pumpkins, en la misma sala, que era en el KGB de Barcelona, en la calle Alegre de Dalt, y lo reventamos. O sea, estaba todo en la KGB lleno. Además tengo el póster del anuncio del cartel, era el 1 de diciembre del 97. Yo tenía 18 años. Aquí me equivoco, 97 96, bailo ahí. Pero yo tenía 17 18 años. Llegué y una hora antes del concierto había cola. Habíamos vendido 2000 y pico maquetas en una semana, bueno, era la leche. Y llegamos y estaba KGB lleno. Lleno que el tío me dijo, habéis llenado más que Smashing Pumpkins. Y éramos un grupo de mierda que no nos conocía más que nuestros amigos, pero que nos iba muy bien. Y ese día fue alucinante, estaba la KGB, que era una sala emblemática de Barcelona, estaba llena y era mi sueño. Teníamos hasta un camerino, ¿no? Yo salía por primera vez de mi vida con un camerino, la guitarra a cuestas, todo el público. Y cuando subí al escenario, dije, mierda, esto no puede ser lo tuyo, Nacho. Y esto no puede ser lo tuyo, ¿por qué? Porque no lo disfruté. Y no lo disfruté porque tenía tanta vergüenza de estar en el público que me comencé a poner rojo, me equivocaba con los acordes. No recuerdo de ver la cara de nadie del público en 1 hora y media de concierto. Tengo un vídeo de esos que se ve súper mal antiguos, que se me ve con la cabeza agachada. Lo pasé tan mal
que dije, qué pena, o sea, esto no es lo mío. Y luego me vengué. Con el paso del tiempo dije, me voy a vengar. Y a partir de ahí, pues me metí en el mundo de la oratoria y ahora disfruto. Ahora cuando salgo a un escenario, soy como un tigre, ¿no? O sea, necesito reventar, impactar y tal. Bueno, gané Speaker Talent hace 2 años. El mismo tío que en 1 hora y media no supo ver la cara de nadie en un concierto, ¿no? Pues para que veas que al final la vida todo te lleva de una experiencia a otra con algún sentido, ¿no? Sí. Y venga, ¿cuál es tu comida preferida o gastronomía? ¿Qué disfrutas más? Iremos cerrando, Xavi. Mira, ya si te iba a decir algo, un curry a mí me pierde, me pierde. ¿Sí? Sí, sí, sí. Curry amarillo, verde, rojo, Lo que pongas, tú pon. picante, ¿no? Picante a Sí, sí, tope. sí. O comida mexicana, comida así, con especias, me gusta muchísimo. Me siento identificado, ¿eh? Yo soy de buen comer, pero tengo raíces genéticas de México, con lo cual la comida mexicana y el picante me encanta hasta que me tengo que tomar un Almax, pero hasta ese periodo todo es fenomenal. Oye, Xavi, ha sido un placer enorme haber hablado contigo Igualmente, y, Nacho. y espero que la gente que nos esté viendo que también lo disfruten, saben dónde encontrarte. Y muchísimas gracias. Nada más que decirte, Xavi, gracias, gratitud. Nada, Nacho, pues esto, igualmente agradecido y por mi parte compartir con las personas, decir, hey, que podemos vivir mejor y que además es compatible con ganar más dinero, no es una elección, un choice, una o la otra, ¿no? Y que ciertamente el dinero no es tan importante, pero que tenerlo el suficiente sí, ¿no? Pero que sobre todo esto, si tenemos el foco puesto solo en ganar dinero, también ahí podemos disfrutar mucho más, podemos pasarnos mucho mejor y hacer de este mundo un sitio precioso, ¿no? Y tenemos la capacidad y tenemos el poder de hacerlo. Así que no conozco a nadie fuera de este mundo, fuera de tú y yo y los tres que nos están viendo, ¿no? Capaz de generar este mundo. Así que invito a todas las personas a que tomemos nuestra responsabilidad, ¿no? En el ámbito pequeño que sea, de ayudar a una persona que pasa por ahí, a lo que sea, pero hacer algo, pues podemos generar un cambio enorme en las vidas de muchas personas. Pues oye, no podría acabarlo mejor. Añadir solo que, como decía John Lennon, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, ¿no? Quizá no seamos los únicos locos que busquemos un mundo mejor, o por lo menos yo en mi caso en la búsqueda de la felicidad a nivel personal y profesional. Y rematar con una cosa que aprendí en Asia, ¿no? Que decían, ¿no? Que los occidentales ganábamos mucho dinero para gastarlo luego en médicos. Pues que quede este mensaje a la gente que nos escuche, que el dinero es importante, que las facturas no se pagan con amor solamente, pero que se puede buscar un propósito en la vida en el que seamos felices. Y siendo felices descargaremos más talento. Y descargando más talento vendrán los beneficios, tanto placenteros de vida como económicos, ¿no? Así es. Pues, pues nada, Xavi, un saludo y muchísimas gracias. ¿Eh? Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias. Venga, hasta luego.